bienvenidos a esta primera charla de la serie Conversando con Expertos. Mi nombre es Fernando Marchena, miembro de Formación Norte y moderador el día de hoy. Antes de iniciar la charla, quiero agradecer en nombre de Norte Obras Civiles su asistencia el día de hoy. Eh, Permítanme cambiar acá. Si, si es primera vez que estás participando, mucho gusto, bienvenido. El día de hoy tendrás la oportunidad de presenciar lo que es una clase de nuestros diplomados y de conocer expertos de diferentes empresas e instituciones dedicadas al área de la construcción y arquitectura en Venezuela y Latinoamérica. Cada martes vamos a tener una charla totalmente gratis en la que podremos de primera mano conversar con expertos, empresas, por ejemplo, como Cisco Ingeniería, La Fontaine Consulting Engineers, Solidus Ingenieros Consultores, estructuras resilientes. Vamos a tener charlas de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Ingeniería de la UCB y tendremos aliados, por supuesto, como Porcelanosa y otros más. Déjame, si estás pensando eh, cursar alguno de nuestros diplomados, debe informarte que hay inscripciones abiertas y te dejo por acá lo que será el cronograma de este año, de estos dos diplomados que nos quedan por este año. El Diplomado Internacional de Patología de Obras Civiles, un enfoque práctico que inicia el 23 de junio y finaliza en noviembre de este año. Tendremos también el inicio del Diplomado Diseño Internacional de Estructuras Sismoresistentes, que inicia el 7 de julio y finaliza también en noviembre de este año. Y hay inscripciones abiertas también para el Diplomado Internacional de Técnicas para el Desarrollo de Proyectos y Construcción, Integración, Ingeniería, Arquitectura, que inicia el 2 de febrero de 2026, pero que ya tenemos inscripciones abiertas y que también se está promocionando muy bien. Y bueno, son cupos que quedan disponibles, pero también que son contados. Aparte de esto, bueno, acá atención porque también, aunque lo anunciamos ya en nuestra página de Instagram, también debo informar por acá que la empresa Porcelanosa obsequiará un viaje para visitar su fábrica en Villarreal, España, con todos los gastos pagos, incluyendo pasaje de avión, hospedaje, traslados y comida por 3 días para los. Así es, así es. Para los participantes más destacados de estos dos diplomados, el diplomado de Patología de Obras Civiles y para el diplomado de Diseño Internacional de Estructuras Sismo Resistentes. Premiando la excelencia. Premiando la excelencia, así es, lo que convierte entonces Sí, el sí. atractivo de estos diplomados ya en algo de otro nivel. Bueno, dejo por acá entonces también nuestros números de contacto, nuestro correo, nuestro Instagram. Y bueno, la invitación es para todos, si nos estás escuchando por primera vez, si esta es la primera vez que tienes una experiencia con nosotros, hay muchas caras conocidas, hay muchos amigos de otras ediciones, pero esto principalmente, pues para el que está un poco de pronto indeciso, hay una razón bastante de peso, además de, bueno, la excelencia de estos diplomados. Dejo por acá nuestro correo de contacto, nuestro número y nuestra página si todavía no nos sigues. Muy pendiente por acá, por la página de formación de Instagram, porque bueno, por ahí vamos a estar dando más detalles y vamos a estar impulsando un poco más lo que son la inscripción en estos diplomados y además de eso, las charlas. Recuerden que esta es una primera charla de una serie de charlas. Probablemente lleguemos hasta el mes de junio, todos los martes a esta misma hora. El único día que no será un martes es la semana que viene, que ese día vamos a tener la charla, bueno, por el sueto de carnavales el día jueves, pero va a ser la misma dinámica del día de hoy, va a ser la entrada libre. Si puedes compartir este enlace, si conoces a alguien que esté interesado en alguna de nuestras experiencias, pues para que vea más o menos cómo es la dinámica de nuestros diplomados, acá en la charla conversando con expertos vas a tener esa oportunidad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, damos entonces inicio a lo que será la charla del día de hoy. Errores más comunes en la estimación de costo con el ingeniero Esteban Tenreiro desde España. El ingeniero Esteban Tenreiro es director de Norte Obras Civiles y de Norte Formación, ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela, tiene una especialidad en diseño estructural, profesor de la Facultad de Ingeniería, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central y profesor del máster de Ingeniería Estructural
en la arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, abuelo del momento. Bienvenido, profesor. Gracias, Fernando. Gracias, Adelante. Fernando, chévere. Déjame, si me permites compartir yo, Voy. Ya ahí tiene el permiso. voy a compartir pantalla. Tengo la presentación aquí. Y hago swap y los coloco a ustedes de este lado. Bueno, hoy vamos a hablar de los errores, bueno, básicamente los 10 errores más comunes en la estimación de costos. Vamos a, por cierto, poner el láser, el puntero. Los 10 errores más comunes en la estimación de costos. Mi nombre es Esteban Tenreiro. Hoy, 25 de febrero del año 25, estamos aquí en Madrid. Nosotros, digamos, la experiencia que tenemos en proyecto y construcción nos permite definir un poco esta charla. Aquí hay una serie de fotos de proyectos que hemos ejecutado como proyectistas y llevado a cabo el proceso constructivo del principio hasta la entrega final. Y eso es lo que nos da un poco las ventajas para hacer esta conversación de los errores más comunes. Y empezamos con esta pequeña introducción. Miren, los cómputos son cantidades de obra que nos llevan al presupuesto. Como su nombre lo indica, partimos de un supuesto, ¿ok? Un supuesto de cantidades y de precios. Y lo que obtenemos es previo al supuesto. O sea, es un presupuesto. En realidad, las cantidades reales son las que se ejecutan y el dinero real es el dinero real que se gasta. Todo partimos de un supuesto, de unas estimaciones, pero lo que realmente se construye son los verdaderos números reales, las cantidades reales que se ejecutan en los costos reales. Es importante tener presente que si sobreestimamos las cantidades, obtendremos presupuestos mayores que probablemente nos harán perder la licitación y por el contrario, aún ganando la licitación, nos harán perder dinero. Por eso es tan importante que tengamos esta estimación de costos como muy precisa. Por cierto, les doy como dato, hoy particularmente acabamos de ganar un proyecto aquí en Madrid de una obra nueva que vamos a empezar la próxima semana. Hoy mismo, en números en caliente. La tarea de realizar los cómputos es absolutamente necesaria y fundamental. Es un requisito previo para la estimación de costos. Esta actividad es realmente aburrida y exige concentración porque además de recorrer el proyecto detalladamente de arriba abajo, requiere de una serie de operaciones matemáticas sencillas donde se cometen errores con facilidad. Y por cierto, el clásico es que los cómputos los realicen quizás personas que de no mucha experiencia en las oficinas, porque es un trabajo laborioso. Por ello, debemos estandarizar la realización de los cómputos generando una metodología y usar herramientas que nos faciliten la operación y que minimicen estos errores. Es recomendable que uno siempre haga los cómputos y tener los que entrega al cliente como referencia. Normalmente, cuando uno ejecuta un proyecto, entrega cómputos, cantidades, pero la primera recomendación es no confiar en esos cómputos. Hagan ustedes sus propios cómputos de proyecto y comparen con cómputos entregados por el cliente. Los cómputos buscan como objeto fundamental llegar al presupuesto ganador. Eso es lo que esperamos, que ganemos la oferta. También son usados para la procura, la compra de materiales. Y nuevamente volvemos a medir la obra ejecutada para el pago de las evaluaciones. El objetivo de hoy es conocer los 10 errores más comunes que se cometen en la estimación de costos de la construcción y tenerlos muy en presentes para evitarlos. Esta, por cierto, foto es del Hotel Boutique Vertis en Space, que fue proyecto y construcción, foto directamente hecha por nosotros. Cuando te Primero, conecten, ajá, dígame. Yo creo que si a alguien se le abrió un micro. Primer error, no conocer el proyecto a fondo y los documentos asociados. Para conocer el proyecto a fondo, tenemos que disponer de la siguiente información. Proyecto definitivo de arquitectura completo, con plantas, cortes y fachadas, que siempre con los apuros estas cosas a veces no se entregan, pero es sumamente necesario. Proyecto definitiva de estructura totalmente completo.
proyecto definitivo de las mecánicas, las eléctricas y la plomería, totalmente completo, y las especialidades, cualquier otra especialidad que surja en la oferta. Memorias descriptivas y memorias de cálculo, ¿okay? Estudios de suelo, detalles, especificaciones y cómputos. En esta etapa, durante el estudio a fondo de los diferentes proyectos, es donde detectamos las discrepancias y parte fundamental que nosotros filtremos los errores y o interferencias entre las distintas disciplinas. Y es aquí donde la metodología BIM juega, el Building Information Modeling, juega un papel fundamental y facilita la comprensión del proyecto, donde el BIM Manager gestiona la solución de las distintas interferencias. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen del Hotel Boutique Versailles Space con las primeras, una de las iniciales maquetas digitales que ejecutamos. Este es el Teatro La Campiña, el Revit de la estructura del Teatro La Campiña. Este es uno de los Revit de la Casa de la Moneda de Maracay. Y este detalle con un nivel de diseño alto de un hotel en las Mercedes, ¿okay? Que se diseñó todo el acero de refuerzo a detalle en los elementos estructurales. Por cierto, esto requirió de computadoras especiales de alta capacidad para poder llegar a estos modelos estructurales. Segundo error, no conocer las unidades de medida de cada partida. Las unidades de medida se asocian de manera casi lógica de cada parte. Por ejemplo, los elementos lineales, como por ejemplo elementos tipo rodapié, tipo manchones, tipo viguetas, se miden por metro lineal. Los elementos por metro cuadrado se usan para medir tipos superficies, pisos, paredes, techos. Los elementos por metro cúbico o la unidad por metro cúbico es para medir movimientos de tierra, concreto, arena, volúmenes. Y el kilogramo se usa para medir pesos de acero de refuerzo o de perfiles laminados, perfiles estructurales. La unidad o pieza, se usa para elementos prefabricados, accesorios, herrajes, etc. Entonces, por ejemplo, uno ve un proyecto, este es el Hotel Vertice Space, en proceso constructivo, vemos marcos por unidades, metros cuadrados de paredes, metros cuadrados de friso, piezas, metros cuadrados de losa, piezas estructurales por kilos. Eso es que conocer perfectamente la unidad. Por cierto, las normas normalmente tienen las unidades perfectamente definidas. Tercer error común, no conocer la norma que aplica o aplicada a cada partida. Nos tenemos que adaptar a las normas locales. En el caso de dudas, cada partida debe aclararse antes de presentar el presupuesto final y acordar previamente algún ajuste en las unidades de medición. Eso es clásico en el caso de las medidas, de las normas, porque de pronto cada institución genera una exigencia. PDVSA quizás genera sus propias normas de cotización y sus propias unidades. Por ejemplo, la Casa de la Moneda, por ejemplo, Corpoelec, por ejemplo, la institución, un fondo de inversión en el que estamos trabajando aquí en Madrid, ellos especifican las unidades de su manera. Entonces tenemos que adaptarnos a la institución. Las normas de medición varían según el organismo, inclusive somos la empresa privada. Puede ser una institución pública o la Cámara de la Construcción o el Colegio de Ingenieros o el Colegio de Arquitectos local de cada zona o inclusive el estatal o inclusive una institución privada. Entonces tenemos que conocer, en el caso de Venezuela hay una norma, la norma venezolana del sector de la construcción para mediciones y codificación de partidas para estudios de proyectos de construcción, o por ejemplo la norma de la Cámara Venezolana de la Construcción que exige unas partidas y unas unidades específicas. Cuarto error, no medir con precisión. Eso es clásico, no hacer aproximaciones. Debemos ser bastante precisos en las mediciones y lograr un alto grado de exactitud. No aproximar rápidamente, sobre todo las aproximaciones y los redondeos en partidas costosas, ¿okay? Nos llevará directo a grandes errores en el presupuesto. Sobre todo las partidas más importantes y las más costosas son las que tenemos que medir con exactitud. ¿Okay? Debemos tener especial cuidado con las partidas principales de alto costo y sobre todo las que dominan el presupuesto. Por ejemplo, es una imagen del ambulatorio de las minas de Baruta en Caracas en pleno proceso de construcción, que llevamos la supervisión de obra y ahí está indicado, bueno, la cantidad de marcos, metros cuadrados de paredes, metros cuadrados de techo, todas las unidades se pueden apreciar cuando vamos a medir. Esto es una casa por Oripoto en la urbanización Caricar,
todos los metros cuadrados de paredes que se colocan. Otro típico error, y por cierto, clásico de todas las oficinas, dos personas computando la misma partida, dos personas a la vez. Clásico, por cierto. Entonces, si vamos a pedir apoyo para agilizar el trabajo, no es bueno que dos personas trabajen sobre la misma partida. Se ha comprobado que cuando una persona dicta y la otra persona copia, se cometen más errores. Entonces, lo ideal es que ambas personas hagan los cálculos por separado e independientemente y que se vaya comprobando los resultados avanzando con pie firme sobre el presupuesto. No copiarse, sino calcular individualmente cada uno de los cómputos individualmente e irlos verificando, irlos confirmando. Sexto error. No ser explícito con las unidades, con las cantidades en las hojas de medición. Por cierto, eso también es otra cosa clásica. Las hojas de medición de las evaluaciones deben ser claras y, si es posible, gráficas, para saber con facilidad de dónde, cuándo y cómo se tomaron las mediciones, sobre todo para una posterior revisión. Si te van a hacer una auditoría, y yo lo hago con cierta frecuencia cuando estamos en esta etapa de cómputo o de presupuesto, uno audita a la persona que está haciendo la partida y escoge partidas principales y a ver cómo sacaste esta partida, de cuándo, por cuánto, de dónde, por cuánto, por base, por altura, y verificar de dónde salió esta revisión. Y para revisarlo es importante que cada hoja de revisión, para la hora de una auditoría, de una revisión, haya un plano de referencia, haya la ubicación del elemento con respecto al eje y al nivel que se está computando, esté el nombre del computista y del inspector o el supervisor de los cómputos, haya un número de página, ¿ok? Y exista una buena y completa hoja de medición. Que exista una buena y completa hoja de medición evita la vuelta a campo y la revisión del proceso. Entonces, cuando definamos una hoja de medición, esto es un ejemplo, es bueno que ustedes tengan muy claro la hoja, las cantidades, el código, el nombre de la partida y por dónde se está midiendo para que se pueda verificar rápidamente esa medición. No ser ordenado durante las mediciones de campo. El desorden, el arrancar por una partida, terminar por otra, empezar por un piso, terminar por otro nivel, es clásico de error. ¿Okay? Se recomienda seguir una secuencia, prepararse y hacer una programación previa de la metodología y registro de las mediciones. Saber con antelación las unidades que corresponden a cada partida. Realizar un despiece de cada partida para incluir en las mediciones cada rubro asociado. Tener planos de detalle y especificaciones para saber los materiales que la conforman y las cantidades de unidades correspondientes. Esto de prepararse, la verdad es que uno lo dice como con frecuencia, pero es lo primero que uno hace cuando va a campo y va a hacer una medición y va a hacer un levantamiento de alguna información, sentarnos con el equipo, con las personas que vayamos a hacer el trabajo 5 minutos antes y hacer un checklist. ¿Qué llevamos? ¿Qué vamos a llevar? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué herramientas necesitamos? El distanciómetro, el metro, para el nivel, si necesitamos chequear algún nivel para efectos de inspección. Y hacer un procedimiento, o sea, hacer un checklist donde, mira, ¿qué vamos a empezar? Empezamos por piso 1, empezamos por las columnas, luego vamos por los baños, luego vamos por las paredes, luego recorremos los pisos. Es hacer un recorrido básico del trabajo que se va a ejecutar, prepararse físicamente. El otro típico error, no usar programas que faciliten y agilicen el trabajo. Eso es, por cierto, también es clásico. En la actualidad, es muy común utilizar los procesos digitales en la realización de presupuestos. Clásico. La típica herramienta, la herramienta más común, el Excel. Agiliza muchísimo. Permite usar un gran número de fórmulas y macros para obtener más rápido la volumetría. En Excel, por supuesto, si nos organizamos y nos planificamos y organizamos el equipo de cómo vamos a tomar las mediciones o cómo van a hacerse las mediciones, el Excel no vamos a encontrar errores. Se disminuye mucho el trabajo si solamente se obtienen datos como largo, ancho y alto de cada una de las partidas.
y se puede ahorrar mucho tiempo. Sin embargo, existen otros programas que facilitan este proceso. También es clásico. Podemos usar otras herramientas. La ventaja de usar las aplicaciones y herramientas integradas es que, por ejemplo, el Revit, pero una anécdota haciendo, por cierto, por ahí hay unas fotos de ese proyecto, el Colegio San Agustín del Paraíso. El arquitecto que utilizó, creo que fue en su momento, el Revit, computó una cantidad de cerámica y se dio una orden de compra para una cantidad de cerámica y no nos dimos cuenta cuando llegó a obra la cantidad de cerámica era como el triple. ¿Y qué pasaba? La superficie que él estaba generando de cerámica no se había dado cuenta que lo hacía por la parte de adelante del friso como por la parte de atrás del friso. Se duplicaron. Es importantísimo que cuando tengamos unas cantidades que estemos computando o que estemos midiendo, que estemos presupuestando, sepamos más o menos unos números gordos hacia dónde va la estimación. Porque si yo estoy construyendo un apartamento, no sé, de 100 metros cuadrados, no puede ser que yo tenga que comprar 450 metros cuadrados de cerámica. Y a veces los números, uno empieza a ver los números y ni siquiera los razona. Y es parte de usar estas herramientas que sale un número, pero es importante siempre tener una referencia de estos números. Se recomienda siempre comparar los resultados de cada partida con datos generales, esto que le estoy diciendo, de referencia para saber cuán cerca estamos del resultado perfecto. Es importante siempre tener un indicador de hacia dónde vamos, unas cantidades básicas. Este es el colegio de San Agustín, donde se hicieron estas gradas en forma de abanico, donde compramos por error una cantidad de cerámica extra adicional. Bueno, afortunadamente fue solo en los baños, no era tan grande, y pudimos devolverla, porque el suplidor, el proveedor nos recibió la devolución y no pasó a mayores, o sea, no generó pérdida para el proyecto. Este es el Colegio San Agustín. Y otro clásico error, no, aunque creo que lo he comentado en algún momento de la conversación, no concentrarse en lo más importante. Tenemos que concentrarnos en lo más importante. Debemos concentrarnos en las partidas más importantes, en las partidas que dominan el presupuesto, sobre todo las partidas que generan mayor utilidad. Uno estratégicamente en estas ofertas que procura como estrategia de presupuesto, tener la mayor cantidad de utilidad en las partidas iniciales y las partidas finales del proyecto, internalización y colocaciones finales de algunas herramientas, casi que a costo, no a pérdida, no me atrevería a decir a pérdida, pero mucha gente usa esa estrategia, tirar las últimas partidas a pérdida, porque de alguna manera uno recupera la utilidad, ya tiene de este lado la utilidad. Claro, esas son estrategias de cada una de las empresas, pero la recomendación es tener cuidado y concentrarse en lo más importante. Esto se basa en el principio de Pareto, o lo que se conoce como el principio 80-20. Es decir, el 20% de las partidas generan el 80% del presupuesto. Y eso es importante. Este principio de Pareto se aplica para todo en todas partes del mundo. Son números estadísticos. Y les repito, el 20% de las partidas generan el 80% del presupuesto. Así que nos debemos concentrar en el 20% de las partidas y trabajarlas exhaustivamente, porque con eso vamos a tener el 80% del monto global del presupuesto. El principio de Pareto, el principio del 80-20, también conocido como la regla del 80-20, lo voy a hacer un pequeño inciso, describe el fenómeno estadístico por el que en cualquier población que contribuye a un efecto común es en una proporción pequeña a la que contribuye la mayor parte del efecto. Pareto enunció el principio basándose en el denominado conocimiento empírico y comprobó que la población se reparte entre dos grupos, y estableció arbitrariamente la proporción 80-20, de modo tal que un grupo minoritario formado por el 20% de la población se reparte el 80% de algo, y el grupo mayoritario, formado por el 80% de la población, se reparte el 20% de la riqueza o del bien. En concreto, Pareto estudió la propiedad de la tierra en Italia
Y lo que descubrió fue que el 20% de los propietarios poseían el 80% de las tierras, y mientras que el restante 20% de los terrenos estaba en manos del 80% de la población restante. Pareto dice que el 20% de los empleados de una empresa hacen el 80% del trabajo, mientras que el 80% de los empleados de la empresa terminan haciendo el 20% restante. Ese resultado, ese efecto o esa regla 80-20 se aplica en todo. Y por supuesto se aplica en los cómputos, en los presupuestos. Y por eso es que nos tenemos que concentrar en el 20% del presupuesto que generan el 80% de las partidas de los presupuestos. Y por último, no conocer los procesos constructivos que se usarán. Y esto es clave. No conocer lo que vamos a construir es una de las reglas, y me voy a dedicar un tiempito aquí, unos minuticos, ya llevamos media horita, pero voy a tratar de ser rápido en esta especificación, en este comentario. No conocer el proceso constructivo que se usará. Porque la persona encargada de los cómputos debe ser una persona de amplia experiencia, tanto en la obra como en la oficina. ¿Okay? Con un instinto en la evaluación de las partidas y las cantidades. Si tú has delegado esa responsabilidad, por cierto, entonces te tocará auditarla y revisarla con más periodicidad. Entonces, estar muy encima de la persona para entrenarla y verificar las cantidades. La falta de conocimiento del proceso constructivo puede ocasionar graves errores significativos en el cálculo que finalmente impactan el presupuesto y te hacen perder la licitación. ¿Y qué nos hablamos de esto? Por ejemplo, en el armado de columnas, la cantidad y disposición del acero de refuerzo en un elemento estructural viene especificado y detallado en los planos estructurales del proyecto. Los cambios de manera inconsulta nos convierte automáticamente en los responsables del proyecto. Nosotros, por mucho que querramos cambiar el acero de refuerzo o nos parezca que es mucho o que es poco, no somos los indicados para hacerlo. Y estas cantidades de obra las debemos tomar en cuenta el solape de los aceros de refuerzo, sobre todo en los nodos sísmicos. El solape, yo no puedo calcular el acero de refuerzo, por ejemplo, simplemente la sección transversal por la altura, porque hay que acordarse, en países sísmicos como Venezuela, existe el solape. Y fíjense, miren esta foto, el solape en esta cabilla, casi cabilla de 7/8 y doble, agavillada, colocada doble en la cara. Y fíjense en el detalle, en este caso, como la cabilla es de un diámetro muy grueso, el solape es enormemente grande y ocupa volúmenes importantes. Acero no computado, por ejemplo, en la partida. En obra se utiliza una cantidad de aceros de refuerzo como guías, apoyos, apuntalados, amarres, que se deben recuperar antes del vaciado. De lo contrario, van a entrar en la estimación de costos. ¿A qué me refiero? El cabillero que trabaja, que está colocando en la viga, que está normativa y que computamos, y es la que se colocó en el proyecto, fíjense que usa este burro, una cabilla vertical por aquí, y aquí hay otra cabilla vertical por aquí. Aquí hay una cabilla que utiliza el cabillero para trabajar de pie, porque él arma el acero de refuerzo, arma el elemento estructural de pie, no lo arma agachado en el sitio, si no se rompería la espalda. Y luego se baja con la estructura. Lo mismo pasa en esta losa. Esta losa, fíjense que tiene acero inferior y es una losa maciza y acero superior. Pero hay una cantidad de elementos, pequeños ganchos, no sé si los llegan a ver ahí en la foto, unas pequeñas V que hacen que el acero superior se mantenga en la parte superior. Eso no aparece en ningún momento le he detallado los cómputos. Y si hay solape, uno puede contar el solape. Pero esto no aparece en la partida. Esto lo coloca el maestro o el experto que va a construir la partida. Considera este desperdicio y podría estimar inclusive cuántos burritos vamos a utilizar por metro cuadrado de losa. Por ejemplo, en el Teatro de la Campiña, cuando se estaba construyendo la losa de fundación, mira las cabillas que se utilizan para proteger una cabilla de 12 metros, que la picas a 2 metros y haces una cerca. Bueno, estoy desperdiciando el acero de refuerzo, tengo que terminar utilizándolo. O la típica cabilla que define la cota de vaciado para vaciar con la regla y el acabado final. Esas cabillas se tienen que tratar de recuperar y reutilizar, porque si no entra dentro de los costos. Esta de los burros, pues esto es la losa en el Paseo de los Próceres, que construimos la losa prefabricada.
la losa, perdón, vacía del sitio de la grada y ahí tiene burros. O esta, por ejemplo, esta es una foto que saqué de internet, un cabezal enorme, ¿ok? Que para efectos del proyecto, el proyectista pone el acero superior, pone el acero lateral, pone el acero inferior. Pero estos burros para colocar y sostener la capa superior del acero no lo están computando. Y si no lo computo, eso queda dentro del cabezal. No es estructural, pero sirve para apoyar el acero de refuerzo. Y si el computista no consideró estas cantidades, estamos perdiendo. Este mismo ejemplo de la losa de fundación del Teatro La Campiña. Es una losa de fundación de 1,20 m cuando se estaba construyendo, 1,20 m de profundidad. Mira, aquí hay unos pequeños burros, pero aquí, en el proceso constructivo, mira la cantidad de burros que pone el maestro. Uno podría estimar casi que pone un burro por metro cuadrado, más o menos, dependiendo del acero de refuerzo que se vaya a usar. O en este caso, casi que 2 o 3 burros, 4 burros por metro cuadrado, dependiendo de lo que pesa el acero de refuerzo. Esto, repito, no está en los cómputos, no está en el proyecto, no está especificado en los planos, pero es costo, ¿ok? Y nos puede llevar a pérdida nuestra partida. Este detalle del burro, a este me refiero, es una cabilla que se dobla para soportar el acero superior. Y otro clásico también, armado de elementos no estructurales, pequeños faldones, brocales. Los brocales llevan algo de cabilla, vigas de corona. Aquí se ve la cabilla en machones y vigas de corona. Y termina por esta que se hizo en el Hotel Vértice en Space, ahí en Oripoto, tiene 4 cabillas, una viguita corona y un estribito. Bueno, pero maestro, ¿por qué gasta tanta cabilla? No, bueno, es que es lo mínimo que es la que encontré. Al final termina siendo un costo importante que hay que estimar en el análisis. En los encofrados, por ejemplo, cuando estamos encofrando, en el caso de la madera, columnas con encofrado con cuartones, los cuartones laterales, la cabilla que se coloca para amarrar con los perros. Si lo vas a encofrar con corbata, quizás utilizas la corbata, pero también necesitas una madera de cuartones. Aquí tenemos cuartones laterales y cabilla que atraviesa la columna, cabilla que queda en el acero. En este caso no está hecha con conos de obra limpia, sino que esta cabilla queda embutida y a veces se corta y queda ahí y se entra en el desperdicio. Y uno puede pensar, más o menos estima, que este armado para el armado de un encofrado de una columna, esta separación es más o menos 60 por 60 que se utiliza en el encofrado. Y es cabilla, insisto, que atraviesa la columna y se gasta. Esta, por ejemplo, de afuera, en este caso, esta atraviesa la columna, queda, pero esta se podría recuperar. Pero si tengo una columna de 80, de 90 por 40, yo sé que en el sentido largo la podría recuperar, o en el sentido corto la puedo recuperar porque la coloco por fuera, pero en el sentido largo, fíjense que queda embutida. ¿Okay? Claro que puedo usar elementos de obra limpia, pero eso exigiría madera distinta, costos distintos. Esta cabilla atraviesa el muro. O estos contravientos, que esos clásicos, madera adicional que uno para efectos de cómputo, uno pone esta cara por esta cara por esta cara y no se da cuenta que hay una cantidad de madera adicional que hay que colocar. O si va a utilizar encofrado metálico, bueno, ya sería un caso particular de encofrado metálico. En el caso, por ejemplo, del encofrado de columnas redondas, circulares, la cantidad de madera, fíjense esta, que se utilizó, la cantidad de madera perimetral, no solo madera que termina usando para una columna, sino que también tiene cabillas. Claro, en este caso no atraviesan la columna de madera, la columna de concreto, la cabilla quedó por fuera, se recupera, pero perfecto, en este caso que se vaciaron solo 3 columnas, porque es el viaducto de Oripoto, del Hotel Vértice en Space, solo son 3 columnitas, al final es un costo, terminó siendo un costo. Y yo siempre pongo esta como ejemplo. Si uno logramos que un cabillero o que un carpintero encofre esta columna, le dice, si disponemos de un carpintero experto, podemos encofrar una columna eliminando los cuartones, el clásico cuartón de madera que se pone doble, aquí, a ver, aquí este que se pone doble, aquí se pone 2 cuartones, si lo sustituimos ese cuartón por 2 cabillas, pero fíjense que el perro lo tiene que amarrar con un poquito de alambre, pero lo logra hacer. Y si lo logra hacer sin gastar madera, esa cabilla se reusa en los distintos encofrados superiores y te puedes ganar la licitación. Haces que tu encofrado sea bastante más económico. O encofrados de columnas laterales, que están en proyectos laterales, para poder usar esta cantidad de puntales
y esto se apuntala sobre una pieza que va anclada a, ¿qué? A una cabilla que viene aquí. Entonces, cuando uno vacía el cabezal o la zapata que se va a vaciar aquí, en este caso un cabezal, deja una cabilla adicional que no tenemos computada otra vez. Entonces, todo esto, aquí se ve clarito la cabilla, y queda ahí, quedó anclada en el cabezal. Son técnicas que tenemos que conocer, o por ejemplo esta columna del Centro de Acción Social para la Música, ahí en la Avenida Libertador de Caracas, al lado del Colegio de Ingenieros, una columna totalmente irregular. El costo de esta columna, el encofrado para lograr columnas de esta sección, una sección totalmente irregular, estimar un costo de una columna de este tipo y saber que la íbamos a encofrar de esta manera, la verdad es que hay que conocer la técnica bastante bien para dar esos resultados. O, por ejemplo, la colocación de biseles, eso es clásico. El arquitecto quiere biseles en las esquinas, esquineros en las columnas, en este caso no tiene, pero tiene biseles en las esquinas. O plataformas, cuando yo voy a vaciar una columna de concreto, hay plataformas de madera perimetrales para poder trabajar. Tiene que subir el maestro, tiene que subir el concreto, tiene que subir las personas que van a vibrar la columna desde arriba. Es una plataforma que es un costo que se utiliza para... Se puede recuperar y reutilizar, sí, pero cuando tú ves, por ejemplo, vas a vaciar una, dos, tres, seis columnas a la vez, tengo que hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis plataformas. Uno siempre piensa, y lo hemos intentado, que voy a hacer una plataforma y la voy a ir moviendo de nivel, la voy a ir reconstruyendo, pero la torre grúa y la bomba es mucho más rápida y la conclusión es que terminas haciendo, si vas a vaciar ocho columnas, vas a tener que hacer ocho plataformas. Entonces, esos costos tienen que estar estimados en los cómputos, en la estimación de costos. Viga, el famoso triangulito, la pequeña maderita que se pone en la esquina para quitarle el ángulo de 90 grados para que no se rompa la viga, es un costo. Los goteros, todo esto son costos. El gotero, en este caso, una rampa de obra limpia que se ve el gotero, son costos. En conclusión, es importante que todo el que vaya a hacer los cómputos tenga principalmente la técnica, el proceso constructivo lo que usarán, lo conozcan, ¿ok? Y tenga bien claro qué va a estimar. Pues no es lo mismo frizar a doble altura que a triple altura que a simple altura. El proceso constructivo es importante. Entonces aquí un resumen de los 10 errores más comunes en la estimación de costos, y con eso creo que doy por terminada mi conversación y quedo abierto, atento a cualquier charla, a cualquier comentario que quieran hacer, y Sí, dejo de compartir. hay una preguntita en el chat de Anta Manuela. Ella dice, buenas tardes. En el caso de ese cero de trabajo, ¿se puede calcular como un porcentaje asociado a la partida? ¿Hay un porcentaje determinado? Sí, pero va a depender del acero de refuerzo que tú vas. Justamente la experiencia es lo que te la va a determinar. Uno podría decir que quizás en el solape, si estimamos un solape, por ejemplo, en un elemento estructural tipo columna, yo puedo técnicamente buscar el cálculo estructural, irme al nodo, al detalle de nodo y sacar el área transversal y el área real que voy a colocar, ¿ok? Y con eso estimar si el solape, del acero de refuerzo llega al 5, al 8, al 12%. Esa pérdida, a medida que el diámetro es mayor, eso es importante tenerlo presente, a medida que el diámetro de cabilla es mayor, las longitudes de desarrollo o de solape son mayores y por tanto la pérdida es mayor. O sea, cuando estás armando un elemento estructural con cabilla de 1 y 3 octavos, probablemente los solapes, la pérdida es un porcentaje importante, que puede llegar quizás a, depende del elemento estructural, quizás hasta el 15-20%. Cuidado con esos números. Pero lo que vale la pena es que se haga un ejercicio particular del elemento estructural y yo estime, bueno, si la cabilla es muy pesada, ¿cuántos burros voy a tener que colocar? ¿Ok? Estimar 1 por metro cuadrado, 2 por metro cuadrado, 3 por metro cuadrado, tratar de sacar una referencia y sacar un porcentaje y eso me va a permitir sacar un exceso o una desviación. Ah, bueno, hay un comentario adicional. Ella escribe, claro, entonces eso tiene que estar dentro de los cómputos y al final tiene que ser un No, no tema de está dentro de los experiencia. cómputos. No está dentro de los cómputos. El proyectista pone el acero de refuerzo y no está en los cómputos. Está en el análisis de costo. No es acero estructural lo que tú estás colocando. El solape sí.
Pero el acero que tú utilizas para soportar la cabilla superior de una losa, los proyectistas ponemos acero inferior tanto, acero superior tanto. El acero inferior pegado al encofrado lo usamos con separadores plásticos o con las famosas arepitas de concreto en Venezuela que te utilizan los separadores de concreto. Pero el acero superior, la única manera de mantenerlo 10, 15, 28, 35 centímetros arriba es a través de burro. Entonces, dependiendo del diámetro que tú vas a usar, además, por cierto, por esa superficie de cabilla, caminan todos los obreros durante el proceso. O sea, yo no me puedo ahorrar burros porque al final se va a doblar el acero superior. Entonces, esa estimación de un burro, dos burros, tres burros por metro, digamos, U de apoyo para el acero superior, es una estimación que vale la pena más o menos calcularla y llevarla a una relación por metro cuadrado para estimarlo en la partida, no de colocación como acero de refuerzo, pero sí de costo. Claro, o sea, sería un costo asociado. Uy, se cortó, Santa Manuela, se cortó un poquito, repite. Sería un costo asociado de manera indirecta. Exactamente. No está en la colocación del acero de refuerzo, pero sí va a estar en la Cómputo partida. de partida unitaria. Se oye un poquito entrecortado. Está en el análisis unitario. Exactamente. En el análisis de precios podrías tener una partida de encofrado, ¿okay? De encofrado de la losa y para la colocación del acero superior una cantidad de cabillas para soportar el acero. Pero Si tenemos tomarlo en otra cuenta. consulta. En el chat aquí hay una consulta. ¿No sería conveniente agregar un porcentaje para un extra de material? Pregunta Sí, Andrés. es conveniente, pero ¿qué porcentaje vas a poner tú? Si te vas al 15%, o sea, lo que yo digo es que conociendo el elemento estructural que vamos a construir, sacaron una relación por metro cuadrado y una estimación de ese porcentaje, porque ese porcentaje puede ser el 5% si la cabilla es muy pequeña, pero puede llegar al 18, 15% si la cabilla es de diámetro muy grande. Entonces, y depende del elemento estructural y de cuán armado esté. ¿Okay? Entonces, esa estimación tienes que hacerla cuando definas la partida, porque ese acero de refuerzo no te lo pagan. O sea, no está colocado cuando el contratista, digamos, el que te va a hacer la evaluación, te va a decir cuatro cabillas de 5 octavos, cuatro cada 20 centímetros. Y los burros no los mediste. Ah, tienes que medirlo. Eso es otra opción. Con la inspección tendrías que medir cada uno de los burros, medir cuánto medía linealmente cada burro, pero antes del vaciado, para que dejar constancia de la cantidad de burros que estás colocando. Pero eso es para efectos de evaluación, pero para efectos de estimación de costo de la partida es importante tomarlo en cuenta también. Hay otro comentario de Anta también que dice que sería bueno tener al maestro de obra de confianza para que apoyen esa estimación en caso de no tener esa experiencia. Sí, totalmente acertado. El clásico maestro que te dice, mire maestro, vamos a armar una cabilla, una losa con cabilla de 7 octavos, una losa maciza, ¿cuántos burros? No, yo le pongo normalmente 7 burros por metro cuadrado. Y uno estima una cantidad y saca un porcentaje tomando en cuenta el solape y tomando en cuenta los burros. El clásico es el maestro. El maestro, nosotros en estas estimaciones de costos, con frecuencia consultamos al propio maestro, al que va a ejecutar la partida. Sería lo ideal. De hecho, en la metodología BIM, lo que casi que siempre piden es que se integren todos los profesionales desde el principio. Desde que el arquitecto está diseñando, el maestro que va a ejecutarlo podría dar su opinión, no de la arquitectura, sino en el proceso constructivo. Tenemos tiempo para otra consulta, si quieren hacerla, este es el momento. Bueno, si no hay más preguntas. Bueno, yo solo comentar, muy agradecido por la invitación. Si te piden, lee tú, David Orellana, estás comentando algo ahí, Sí, Fernando.
Si te piden cotizar 100 metros cuadrados de impermeabilización al frío, pero no te dan detalles de las condiciones de trabajo, ¿vale la pena ser precavido o es mejor un precio para competir? Uy, eso está difícil. O sea, un precio para competir sin perder. O sea, lo ideal, en estas licitaciones usualmente, no sé si, bueno, creo que ustedes lo deben saber, no sé, bueno, lo comento. Si hay 5 personas que ofertan, normalmente el ente descalifica a la mayor oferta, el más alto se va para afuera y el más bajo se va para afuera. Eliminan al mayor y al menor, si cotizaron 5. Y entre esos tres, claro, se decide usualmente entre la persona, entre la empresa o el grupo, y quizás con mayor, no necesariamente el más barato, sino con mayor trayectoria profesional. Pero no siempre por tirar el precio bajo te la vas a ganar. Hay veces que los presupuestos son precios cerrados. Imagínate tirar un precio cerrado de proyecto para una obra importante. Lo digo porque grandes empresas, pero esas son grandes empresas, la estrategia aquí, particularmente en España, lo hemos conversado en algunas reuniones de trabajo, estas grandes empresas tiran los presupuestos de construcción a pérdida. Pero ¿qué pasa? Esas grandes empresas se quedan con la operación de la institución. Si es una clínica, si es un hospital, se quedan se gana la licitación, construyen a pérdida, pero se quedan operando el hospital. Y la utilidad es en el proceso de operación, mantenimiento, limpieza, lo que sea, lo que se queden haciendo con lo que acaban de construir. Y a veces los números son muy cerrados. Y es difícil competir. Hay una pregunta de Gabriela. ¿No va incluida en la partida del acero estructural, por ejemplo? ¿En qué partida normalmente se suele incluir? La partida del acero para la colocación no va en la colocación del acero estructural, va en el encofrado. Cuando tú tienes encofrado de columna, madera, no sé qué, ahí en la partida de encofrado hay una unidad que es no es acero de refuerzo, pero es acero de anclaje, o sea, para amarrar los perros. Hay cabilla que queda colocada dentro de la columna, muchas veces dentro de la columna. Entonces, esa partida no va en acero de colocación, sino en el metro cuadrado. Y lo que les decía, usualmente, esos amarres de elementos estructurales de encofrado con cuartones o con madera, ese amarre usualmente se coloca cada 60 por 60. Puede ser 80 por 80, pero depende del elemento, pero normalmente es 60 por 60. Y ahí uno tendría que estimar una cabilla que sale del tamaño de la columna, sale del tamaño de los encofrados, de los cuartones, y luego se amarran los perros. O sea, termina saliendo casi que 30, 40, 50 centímetros más de cada lado del elemento estructural. Jessica también tiene su comentario, muy agradecida por la información, puesto que son cuestiones que la da la experiencia. Gracias a ustedes. Si no hay más preguntas, entonces damos entonces por concluida la sesión. No, bueno, ¿cuándo tendremos la oportunidad de ver otra videoconferencia? Vamos a tener este martes que viene, no va a haber como tal charla, va a ser el día jueves de esta semana de carnaval, va a ser la única charla que será el jueves. Del resto de aquí hasta finales de mayo, todos los martes a las 12 p.m. hora de Venezuela, vamos a tener una conferencia de 1 hora con una empresa diferente, con un profesional diferente y bueno, por supuesto hablando de temas de interés, todo ligado al mundo de la construcción. Vamos a tener empresas de Argentina, empresas de Chile, empresas de Ecuador, vamos a tener charlas por la FAU, por la Facultad de Ingeniería, y bueno, la clase grabada, pregunta Andrés, vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Norte Obra Civil. Por supuesto, en el momento que se haga ya el efectivo subir la clase, vamos a anunciar por redes sociales. Entonces, bueno, muy pendientes de lo que es la página de Formación Norte Obra Civil. Si no nos siguen, síganos. Y bueno, por ahí va toda la información de los diplomados.
nuevamente hacerles la invitación a cursar los diplomados. Dejo por acá las fechas de inicio de los diplomados. Patología de obras civiles, un enfoque práctico, el 23 de junio, finaliza en noviembre. El diplomado de diseño internacional de estructuras sismo resistentes inicia el 7 de julio. Hay un sistema de cuotas y hay modalidades de pago y bueno, muy pendiente por ahí. Bueno, nos despedimos entonces. Muy agradecido, Fernando, ¿no? Y a todos, la verdad es que bastantes personas se conectaron. Les agradezco a todos ustedes el apoyo y poder conversar, porque al final siempre son temas interesantes y la verdad es que Sí. siempre hay un tema que conversar y que compartir con ustedes para que se genere este diálogo donde se puedan aclarar dudas y preguntar. Ah, mire, el profesor Urich. Un Sí, saludo está a por todos. ahí. Está el profesor Pues, Urich, está el profesor Adolfo Caballero también. profesor, ya hablando yo puse una imagen del profesor Caballero, el BIM del Hotel de las Mercedes, ese donde está todo el acero de refuerzo del hotel, todo el detallado del hotel, el acero de refuerzo de todos los elementos estructurales lo hizo el profesor Caballero. Muchas gracias. Excelente. Bueno, esto ha sido todo por Chao, el día de hoy. muchachos. Feliz tarde para todos. Nos vemos el próximo jueves de la semana de carnaval. Feliz tarde. Después de carnaval. Gracias.